En esta unidad vamos a ver fundamentos de la química de la atmósfera. La atmósfera es una de las esferas en las cuales podríamos dividir los diferentes sectores de la Tierra. Esta división es exclusivamente para su estudio, ya que hay una interrelación entre lo que llamamos la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, interrelación que tiene que ver con equilibrios físicos y equilibrios químicos. La atmósfera en particular es la capa de gases que está retenida por las fuerzas gravitatorias que está envolviendo el planeta Tierra y los demás planetas. Como dijimos, existen interrelaciones entre las esferas. Por ejemplo, los gases presentes en la atmósfera incluso pueden llegar a disolverse en la hidrosfera, como el oxígeno, y además puede haber un equilibrio térmico entre la litosfera y la atmósfera también. Es decir, hay transferencias de masa y energía. Esta capa de gases, llamada atmósfera, no siempre tuvo la misma composición química. Inicialmente estaba formada por gases como el hidrógeno y el monóxido de carbono, así como vapor de agua. Decimos que es un ambiente más bien reductor, ya que existen tanto el hidrógeno como el monóxido de carbono, que son especies más reducidas. Con el paso del tiempo y con la llegada de los organismos fotosintéticos, el dióxido de carbono generado fue transformado o fue utilizado durante la fotosíntesis para generar biomasa, liberando oxígeno. Este gas fue aumentando su concentración hasta ser aproximadamente el 20% de la atmósfera actual. El gas, el oxígeno, tiene propiedades oxidantes, así que decimos que la atmósfera actual es levemente oxidante. Esta capa atmosférica puede estudiarse según regiones. Esta estructura, que tiene una organización vertical, puede deberse a diferentes clasificaciones que tienen en cuenta la atracción gravitatoria que se ejerce sobre los gases presentes en la atmósfera, la composición química diferente, el estado de ionización de las partículas gaseosas, la variación térmica e incluso propiedades magnéticas. ¿Cómo afecta la atracción gravitatoria? Sabemos que todos los cuerpos son atraídos entre sí dependiendo de su masa. Por lo tanto, las partículas de gas están atraídas por la masa de la Tierra. Eso se evidencia en la densidad de la atmósfera, que es mucho mayor cerca de la superficie de la Tierra que en la alta atmósfera. Tanto es así que podemos dividir lo que llamamos la endósfera, que es hasta 10.000 kilómetros, que es en donde tenemos las partículas de gas atrapadas por el campo gravitatorio terrestre, o la exósfera, que es a partir de los 10.000 kilómetros, que es donde los componentes gaseosos podrían llegar a escapar del campo gravitatorio terrestre. En cuanto a su composición química, podemos dividirla en homósfera, donde la composición es prácticamente fija, es decir, tenemos una mezcla homogénea de gases, que es lo que conocemos como aire, y a partir de los 10.000 kilómetros la heterósfera, donde hay diferente composición química de los gases. Hay presencia de otros gases y en diferentes proporciones. En cuanto al estado de ionización, hay una zona de la atmósfera denominada ionosfera, en donde hay predominio del oxígeno y además de partículas ionizadas. Esta capa es la responsable de los fenómenos de reflexión y en donde se generan las famosas auroras boreales. En cuanto a la variación térmica, obtenemos diferentes zonas estratificadas. La región más cercana a la superficie terrestre se llama troposfera, en donde se evidencia una disminución de la temperatura con la altura. Luego
se encuentra la estratosfera, donde a medida que avanzamos en altura, la temperatura va subiendo levemente. Luego la mesósfera, donde hay también una disminución de la temperatura con respecto a la altura. Y luego la termósfera, donde hay una temperatura prácticamente constante con la altura, para luego a partir de una determinada altura subir bruscamente. Hay que aclarar que en esta zona el concepto de temperatura, que se da por las vibraciones moleculares, no es tan como la conocemos macroscómicamente, es decir, como cuando nosotros tomamos una temperatura a través de un termómetro. No habría que discutir ese concepto en ese límite superior de la atmósfera. Si analizamos la presión atmosférica, observamos que esta decae a medida que ganamos altitud. Y eso es coherente con el hecho de que tenemos menos partículas ejerciendo presión a esa altura, ¿no? Recuerden que la presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de gases a una determinada altura. Evidentemente, en la superficie de la Tierra, la presión atmosférica es la máxima. En realidad, ahí consideramos el nivel cero como el nivel del mar. Estas variaciones de temperatura, tanto en la estratosfera como en la troposfera o en cada una de estas zonas, se debe particularmente a un balance entre la radiación de longitud de onda larga, que es la responsable de lo que conocemos como energía calorífica, y la interacción con la materia presente, es decir, con los gases y su concentración en cada una de esas zonas. Vamos a verlo un poco más adelante, pero hay un balance energético en cuanto a la radiación total que llega a la Tierra, cuánto de ella es absorbida y cuánto es reflejada en cada una de las capas de la atmósfera. Recordemos además que la radiación en interacción con la materia puede tener diferentes efectos. Una radiación incidente puede reflejarse o transmitirse cuando no interactúa con la materia. Mientras que cuando la energía del espectro electromagnético, la luz incidente, tiene la energía suficiente para generar reacciones, ocurrirán reacciones fotoquímicas, o incluso pueden aumentar el estado vibracional o rotacional de las partículas para liberar calor. O incluso pueden promover electrones de niveles electrónicos, hay niveles electrónicos superiores para luego descender y volver a emitir luz. Repasemos brevemente las características de las radiaciones electromagnéticas. Podemos entender a las radiaciones electromagnéticas como ondas que transfieren energía. Esas ondas van a estar caracterizadas por su longitud y por su frecuencia. Además, podemos estudiar la energía relacionada de estas ondas, justamente ya sea por su frecuencia o por su longitud de onda. Aquellas radiaciones que están asociadas a longitudes de onda mayor tienen una energía menor, mientras que aquellas radiaciones que tienen una longitud de onda menor están asociadas con una energía mayor. Si lo que analizamos es la frecuencia, vemos que las radiaciones que tienen alta frecuencia son más energéticas, mientras que las radiaciones que tienen baja frecuencia tienen menos energía asociada. Dentro de lo que llamamos el espectro electromagnético, hay variación y hay distinta denominación a las radiaciones electromagnéticas de acuerdo a diversas fuentes y características. Se pueden conocer como microondas, ondas de radio y televisión, aquellas que tienen mayor longitud de onda y por lo tanto menor energía. Hay un espectro
que es capaz de captar el ojo humano, por eso llamamos luz visible. Y después tenemos radiaciones de alta frecuencia y baja longitud de onda, más energéticas, entre las que están incluidas los rayos X y los rayos gamma. ¿Cómo puede interaccionar la radiación electromagnética con la materia? De diversas maneras. Por debajo de un umbral energético, al cual llamamos energía de ionización, la radiación electromagnética genera en la materia diferentes cambios. Por ejemplo, para longitudes de ondas asociadas a energías de microondas, se modifican la rotación y torsión molecular. Es el caso del calentamiento de alimentos por radiación de microondas, en donde la molécula de agua se ve afectada y de ahí el calentamiento. En el caso de los rayos infrarrojos, hay movimientos en la vibración molecular. En el caso de la radiación ultravioleta o visible, puede haber cambios entre los niveles electrónicos, y a partir de ese umbral, ya la energía es suficiente como, por ejemplo, modificar la estructura atómica o molecular de la materia. En el caso de que la radiación electromagnética sea lo suficientemente energética, podríamos tener ionización, es decir, la pérdida directa de electrones de la región extranuclear. A este proceso, como es generado por radiación electromagnética, lo denominamos fotoionización. ¿Qué tipo de reacciones podemos tener en donde se estén involucradas el espectro electromagnético, es decir, la energía de la luz, por ejemplo? Bueno, habíamos visto que teníamos reacciones de fotoionización. ¿Eso qué significa? Si nosotros tenemos una molécula que está formada por dos átomos unidos por un par de electrones libres, lo que va a hacer la energía asociada a la radiación electromagnética es romper este enlace en forma no simétrica, lo que llamamos una ruptura heterolítica. Va a haber un átomo que va a mantener el par electrónico y va a haber otro átomo que va a quedar sin el par electrónico. Eso va a hacer que queden con cargas negativas y positivas correspondientemente, es decir, se forman iones. En el caso de las reacciones de fotodisociación, el enlace químico, que está formado por el par de electrones libres, mediante la acción de la energía del haz electromagnético, se rompe homolíticamente, es decir, simétricamente, generando dos especies que poseen pares de electrones libres desapareados, denominados radicales. Las especies radicalarias son sumamente inestables y por lo tanto muy reactivas, ya que buscan entablar la formación de pares electrónicos. Gracias a este tipo de reacciones, la radiación proveniente del Sol llega filtrada a la superficie de la Tierra. Es decir, gracias a que esa radiación, dependiendo de su energía, de su longitud de onda o su frecuencia, es capaz de interactuar con las diferentes sustancias, tanto sea el oxígeno, el nitrógeno, el ozono, presentes en cada una de estas capas, absorbiendo y permitiendo que en cada una de ellas se eleve o baje la temperatura, dependiendo de su concentración, o incluso se refleje, emitiendo parte de la radiación de nuevo al espacio. Como vimos,
Cuando la radiación es lo suficientemente energética, es capaz de generar fotoionización, formando lo que se conoce como ionosfera, que es una capa de iones. Esa capa de iones se suele formar predominantemente en el día, cuando tenemos la emisión directa del Sol sobre la atmósfera. Y es capaz de recombinarse durante la noche. La recombinación consiste en que los iones vuelvan a formar el enlace que tenían. Eso va a depender de la capacidad de encontrarse. Por lo tanto, dependiendo de la concentración de partículas y por lo tanto de iones formados, vamos a tener una mayor o una menor permanencia y duración de esa capa. Vamos a analizar ahora algunos procesos físico-químicos que se dan en la estratosfera. Esta región, que va desde los 10 más o menos hasta 40 kilómetros de altura de la atmósfera, hay una baja concentración de gases. Estos se mueven en forma horizontal, no hay turbulencias, y se observa un leve aumento de la temperatura con respecto a las últimas temperaturas de la troposfera, debido a que se encuentra un gas muy conocido, el ozono, que es capaz de absorber la radiación ultravioleta, generando ese leve aumento de la temperatura. En la estratosfera, naturalmente se forma el ozono, a partir de la reacción de moléculas de oxígeno con radicales oxígeno. En realidad, esta sustancia, el ozono, puede volver a descomponerse para volver a dar radicales de oxígeno, o volver a reaccionar con un radical oxígeno y generar moléculas de dioxígeno, formando un ciclo de formación y descomposición en equilibrio. Ese ciclo se llama el ciclo de Chapman. Vamos a verlo un poco más detalladamente. Cuando las moléculas de oxígeno, de dioxígeno, llegan a la alta parte de la estratosfera, la radiación UV más energética, denominada UVC, la fotodisocia en dos radicales oxígeno. Esa es la reacción número 1, la fotodisociación de la molécula de oxígeno por la radiación UVC, que es absorbida y como producto se generan dos radicales oxígeno. Estos radicales oxígeno pueden reaccionar con otra molécula de oxígeno para formar ozono y liberar calor. Recordemos que en esta zona hay una mayor temperatura que corresponde a las últimas regiones de la troposfera. Este ozono formado puede descomponerse mediante dos caminos. Uno, en forma rápida, a través de la absorción de radiación UV, B larga, B, que también es una radiación UV energética. En ese caso, la radiación UV fotodisocia el ozono, de nuevo en una molécula de oxígeno y un radical oxígeno. O a través de una reacción radicalaria entre el ozono y un radical oxígeno para generar dos moléculas de oxígeno. Es decir, la descomposición del ozono se puede dar por una vía más rápida o una reacción más lenta, radicalaria, que es la que denominamos 4 en el ciclo. ¿De qué dependen las concentraciones de ozono, radicales y oxígeno? Va a depender de la altura en la estratosfera y de la concentración de esos iones o radicales. Como vemos, esta formación y descomposición del ozono permite a la estratosfera actuar como filtro al absorber estas radiaciones UV tan energéticas, denominadas UVC y UVB, las cuales prácticamente no llegan a la superficie de la Tierra. Si observamos cómo varían las concentraciones de moléculas de oxígeno y radicales oxígeno, observamos
que en la parte más baja de la estratosfera hay una buena concentración de oxígeno. Pero a medida que subimos, como comienzan a incidir los rayos UVC, empiezan a fotodisociarse estas moléculas, aumentando la concentración de radicales oxígeno. Para la formación de ozono es necesario tener una buena proporción de radicales oxígeno y de moléculas oxígeno. Por lo tanto, en esa región de la atmósfera en donde tenemos una buena proporción tanto de radicales oxígeno como de moléculas de oxígeno, vamos a tener más favorablemente la formación de ozono. Ese ozono puede volver a descomponerse, como vimos, con la presencia de un exceso de radicales, o incluso volver a reaccionar con una molécula de oxígeno, o incluso disociarse por la radiación UV, en este caso la B, de nuevo en radicales, oxígeno y moléculas de dioxígeno. En definitiva, aquella región que tenga una buena proporción de radicales oxígenos y de moléculas de oxígeno es donde vamos a tener una mayor concentración de ozono. Gracias a la fotodisociación de la molécula de oxígeno para generar radicales a partir de la absorción ultravioleta C y a la descomposición del ozono que se vuelve a formar por absorción de la radiación ultravioleta B, tenemos ese proceso de filtración de radiaciones que son sumamente dañinas, ya que son altamente energéticas y podrían generar incluso radicales nocivos para los organismos vivos. Existen sustancias que llegadas a la estratosfera y por acción de la radiación electromagnética pueden fotodisociarse generando radicales. Estos radicales pueden actuar como catalizadores en las reacciones de descomposición de ozono. Moléculas que contienen el grupo hidroxilo o compuestos como los óxidos del nitrógeno o incluso moléculas pequeñas que contienen halógenos son ejemplos de sustancias que pueden generar radicales que actúan como catalizadores en los procesos de descomposición del ozono. Recordemos que los catalizadores son sustancias que generan mecanismos alternativos que requieren menor energía de activación y por lo tanto tienden a acelerar las reacciones químicas. Se pueden plantear dos mecanismos diferentes para la catálisis por parte de estos radicales libres. Si estamos en la estratosfera superior, donde tenemos mayor concentración de radicales oxígeno, la reacción entre el radical y el ozono generará un radical oxigenado más una molécula de oxígeno. Ese radical oxigenado puede combinarse con un radical oxígeno y regenerar el catalizador, liberando otra molécula de oxígeno. El proceso global es la descomposición del ozono. En la estratosfera inferior, donde tenemos una menor concentración de radicales oxígeno, se propone que el catalizador también forme un intermediario oxigenado, pero que luego éste reaccione con otra molécula de ozono, generando a su vez de nuevo el catalizador, el radical, y dos moléculas de oxígeno. Es decir, tenemos dos mecanismos diferentes que son posibles para la descomposición del ozono, acelerando este proceso. Un ejemplo típico de estas sustancias fueron los CFC, o los compuestos clorofluorocarbonados, que se utilizaban como propelentes en los aerosoles y hoy están prohibidos. Estas pequeñas moléculas, al llegar a la estratosfera, se fotodisociaban generando radicales cloro y flúor, que actuaban como catalizadores de la descomposición del ozono.
Muchas de esas sustancias que provienen de emisiones antropogénicas aún persisten en esta región de la atmósfera. Recordemos que un catalizador no se consume durante el proceso químico, por lo cual puede permanecer durante mucho tiempo en esa región. Cuando las concentraciones de radicales aumentan, estos pueden combinarse entre sí para formar moléculas denominadas reservorios, que surgen justamente de la combinación de radicales. Estas moléculas pueden volver a fotodisociarse y volver a generar radicales. Si algunas de ellas tienen cierta estabilidad y tienen propiedades de interacción con el agua, como por ejemplo propiedades ácido-base, podrán precipitar y volver a la superficie, bajando la concentración de estos radicales en la atmósfera. Veamos ahora algunos fenómenos físico-químicos característicos de la troposfera, que es la parte de la atmósfera más cercana a la superficie de la Tierra. En ella tenemos como características que su temperatura va disminuyendo a medida que aumenta la altura. Eso se debe a que la concentración de gases va bajando, y esos gases son los responsables en sus moléculas de retener parte de la radiación infrarroja que genera lo que conocemos como calor. Contiene el 75% de los gases de toda la atmósfera. Es decir, ahí se encuentra lo que nosotros conocemos como aire, y tiene la concentración de oxígeno suficiente como para permitir la vida. La presión atmosférica va disminuyendo bruscamente debidamente a la menor densidad de gases que va teniendo a medida que aumentamos su altura. En esta región, en la troposfera, ocurren los procesos climáticos, los vientos, las lluvias, la formación de nubes. Y tiene lugar un efecto muy importante para la vida en la Tierra, conocido como el efecto invernadero, debido a la retención por parte de estos gases de parte de la radiación reflejada por la Tierra. La temperatura de un lugar cualquiera, dentro del sistema climático, ya sea la Tierra, el océano o la atmósfera, va a estar determinada por la cantidad de calor almacenado por esa sustancia, que va a depender del balance entre la radiación o el calor ingresado sobre esa sustancia y la salida de calor, las transferencias de calor eh, que puedan bajar la temperatura de esa sustancia. Recordemos que el calor se puede transmitir por radiación, por conducción o incluso por convección. Y que además la temperatura asociada con el calor retenido por una sustancia va a depender de la capacidad calorífica de esa sustancia. Entonces, la temperatura en la superficie de la Tierra va a depender, en principio, de la radiación solar incidente, de la radiación que pueda absorber esa superficie, de la que se vea reflejada naturalmente por la superficie de la Tierra, por la intercambio de calor entre las diferentes sustancias que están relacionando la superficie de la Tierra con la atmósfera, como por ejemplo la evotranspiración o la conducción y convección del aire en contacto con la superficie de la Tierra, y además por la presencia de gases en la región baja de la atmósfera que son capaces de retener parte de esa radiación o parte de ese calor reflejado por la superficie de la Tierra, haciendo que la temperatura sea la que conocemos en la actualidad. Es decir, antes de tener una atmósfera como la actual, más oxidante, donde tenemos una buena proporción de oxígeno y de dióxido de carbono, las temperaturas en las superficies de la Tierra eran sumamente bajas. Con la aparición del gas dióxido de carbono, sobre todo, se generó lo que conocemos como efecto invernadero. Ese efecto permite la existencia de una temperatura media de 15 grados
frente a los menos 18 grados Celsius que tendríamos en ausencia de estas sustancias, que son capaces de retener y de volver a reflejar parte de la radiación infrarroja reflejada por la Tierra proveniente del Sol. También la regulación térmica depende de la dinámica atmosférica. Recordemos que en esta zona de la atmósfera el aire va circulando debido a la variación de temperatura y por lo tanto de su densidad, calentándose y enfriándose, provocando lo que conocemos como efectos climáticos, vientos, arrastre de partículas, formación de nubes, en general, la dinámica atmosférica. No todos los gases presentes en la estratosfera pueden generar efecto invernadero, es decir, retener parte de la radiación infrarroja. Para que esto suceda, la molécula tiene que tener vibraciones dentro de la región energética que corresponde justamente a la radiación infrarroja. Estas vibraciones se dan cuando se enlazan covalentemente heteroátomos, es decir, átomos diferentes. Por lo tanto, sustancias como el nitrógeno o el oxígeno no generan vibraciones que están dentro del espectro de energía de la radiación infrarroja y por lo tanto no son gases de efecto invernadero. Sí lo son el dióxido de carbono, que es el gas de referencia, y otras sustancias como por ejemplo el óxido nitroso y el metano, conocidos también como potentes gases de efecto invernadero. Otras sustancias antropogénicas que poseen enlaces entre heteroátomos también actuarán como gases de efecto invernadero. Pero hay una sustancia como el agua, de origen natural, que aumenta su concentración en la atmósfera, en particular en la troposfera, a medida que la temperatura de la superficie de la Tierra aumenta en su concentración. El agua, como gas, también genera efecto invernadero. Este fenómeno, actualmente, tiene una importancia ambiental relevante, debido a que diferentes emisiones de gases de efecto invernadero han forzado un aumento de la temperatura global, debido a su mayor concentración en esta región de la atmósfera. Como dijimos, varios gases provocan efecto invernadero, el más importante es el dióxido de carbono. Esto es debido a que es de origen antropogénico y que contribuye aproximadamente el 64% del forzamiento radiactivo total de todos los haze de larga duración. Esta concentración de dióxido de carbono, que se observa a partir de la revolución industrial, es lo que está provocando lo que se conoce como calentamiento global. En particular, el dióxido de carbono es una molécula muy estable y puede permanecer en la atmósfera durante mucho tiempo. Tiene características ácido-base y tiene buena solubilidad en el agua. Además, puede ser utilizado por los organismos vegetales para la formación de biomasa. Parte de este dióxido de carbono generado en la atmósfera es absorbido por los océanos y se transforma en biomasa. Aún así, las concentraciones de dióxido de carbono siguen siendo elevadas, generando cambios en la temperatura y el clima a nivel global. Para resumir y finalizar, veamos algunas funciones de la atmósfera. Tiene función protectora, ya que elimina mediante la absorción o reflexión la mayor parte de las longitudes de onda menores a 290 nanómetros. En particular, las radiaciones ultravioleta, B y C, la radiación gamma o rayos X, que son sumamente dañinos para los organismos. Tiene además función reguladora de la temperatura y la humedad, gracias al efecto invernadero natural
mantiene el planeta a 15 grados Celsius de temperatura media, en donde la vida se desarrolló en forma óptima. Gracias a la dinámica atmosférica, la diferencia de insolación en las distintas zonas del planeta impulsa movimientos atmosféricos que redistribuyen la energía incidente en forma de radiación. Es decir, existen los vientos, existen las lluvias y existe el clima, que es capaz de movilizar temperatura y materia a lo largo de toda la superficie de la Tierra. En relación con el agua, es capaz de transportarla y de estacionarla o de dejarla en regiones en donde hace falta, por ejemplo, a través del ciclo del agua, con la formación de nubes y precipitaciones. También, gracias a los vientos, tiene función modeladora del paisaje, ya que junto con el agua y esta dinámica atmosférica puede generar condiciones que disgregan, erosionan y transportan materiales desde la litosfera, modificando su morfología, como por ejemplo en la formación de arenas y suelos, y diferentes tipos de suelos.